Y hoy vengo a incomodarte también. ¿Por qué no? Siempre vengo a incomodarlo. Porque hoy vengo a hacer una pregunta. Porque hoy la palabra que el Señor me dijo es hablar sobre la pasión. Sobre ser apasionados. Viviendo apasionadamente. ¿Usted está viviendo apasionadamente o no? Piénselo. Pastor, pero la palabra dice que nosotros tenemos que tener cuidado porque con las pasiones. No, la palabra es muy clara. El apóstol Pablo lo exhorta a Timoteo y le dice, guárdate de las pasiones juveniles. Es muy claro, la Biblia siempre es muy clara. Pero cuando voy a la palabra me doy cuenta que el modelo mayor de vivir una vida apasionada lo mostró Jesús. Ser apasionados, ¿eh? ¿Eres apasionado en lo que estás haciendo? ¿Cuántos son apasionados en lo que están haciendo? ¿Se animaría a levantar la mano? Apasionado en lo que estás haciendo. Y hoy a la luz de la Biblia yo te voy a mostrar por qué es necesario ser apasionados. A veces hay personas que son apasionadas 2 horas en la iglesia, se los nota apasionados, saltan, brincan, todo. Pero las personas, el resto de las horas del día que tienen alrededor, no ven que están viviendo una vida apasionada. Qué importante que es la pasión. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo apasionado o apasionada? ¿Cuándo fue? Recuerda. Vamos a tomarnos unos segundos, porque me voy a meter en la palabra. Hoy quiero con la ayuda de Dios hablar y abordar este tema con la ayuda, como siempre, de Dios. No quiero dar nada personal. No quiero dar intuiciones personales. Quiero hablarte lo que Dios dice en la palabra. Cuando vamos a la palabra de Dios, quiero que Dios nos direccione y quiero ir a la palabra de Dios rapidito. El primer pasaje bíblico que quiero leerte se encuentra en Eclesiastés, capítulo 9. Y dice la palabra de Dios, así como siempre le pido a aquellos que puedan hacerlo, nos ponemos de pie, aunque sea para este pasaje. En reverencia a la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 9, verso 10, dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, ¿qué dice? Hazlo según tus fuerzas. Y nos hace una aclaración, hay un punto y coma, hay un momento que tenemos que frenarnos ahí y dice algo poderoso. Hazlo según tus fuerzas, porque dice, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Levanta tu mano ahí donde estás y decirle, Padre, recibo esta palabra y lo que esta palabra tenga que hacer en mi vida, Señor, hazlo. Que nada ni nadie venga a robar esta semilla de mi mente y de mi corazón en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, ¿cuántos pueden dar una ofrenda de palmas a la palabra de Dios? ¿Sabe? Este es el consejo de Dios. Dice todo lo que te venga a la mano para hacer. Y esto no es una liberación o no es una carta abierta para que tú hagas lo que tú sabes que no debes hacer. Cuidado. Porque a veces, la Biblia, porque esto puede ser un texto mal interpretado o mal llevado. Y usted tiene que saber que estamos viviendo un tiempo donde muchas personas tragiversarán la palabra de Dios utilizándolas para seguir acariciando su vida de pecado. Cuidado. Yo he visto personas utilizando Biblia acariciando su vida de pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Acá lo que la palabra de Dios me está diciendo es todo lo que me venga a la mano, y ahí puedo asociarlo a la recomendación del apóstol Pablo, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, etcétera, etcétera. Usted conoce ese pasaje. En esto pensad, en esto vivid, y nosotros no podemos echarle mano a todo lo que se nos cruza. Pero en todo lo que es puro, santo, agradable, por ejemplo, las cosas del Señor, las cosas del reino, tenemos que echarle mano. Y dice, hazlo según tus fuerzas. Y la palabra de Dios aclara que va a haber un momento en su vida y en la mía donde no va a haber necesidad de trabajar. ¿Cuántos están contentos? Ahí no va a haber despertador, no va a haber nothing. Ahí no va a haber que levantarse a trabajar, a pagar los biles. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ¿están contentos? Dan un aplauso al Señor porque va a llegar ese momento. Ahora, viene Dios y nos dice,
Escuchá, va a haber un momento que vas a estar, no va a haber trabajo, no va a haber ciencia, pero ahora, dice Dios, ¿cómo estás viviendo? ¿Eres apasionada? ¿Eres apasionado en lo que estás haciendo? Algunos se quedaron medio ahí como pensando, ¿no? Ojalá que en este momento no estés pasando por ese momento donde a veces estamos en un trabajo que no nos gusta, o haciendo algo que no nos gustaría, o nos gustaría estar haciendo otra cosa. Y si ese fuera tu caso, yo quiero decirte que cuando Dios dice si en lo poco sos fiel, en lo mucho te pondré. Mi hermano querido, eso no aplica solamente a las cosas de la iglesia, eso no aplica a las cosas, eso aplica en todos los órdenes de la vida de un hijo, de una hija de Dios. Entonces, si querés que eso grande, que esa bendición venga, usted y yo debemos ser fieles en lo poco. Amén. ¿Quién cree que es lo poco? A veces nosotros. A veces Dios sabe que estás en lo poco. ¿Cuántos saben eso? Dios sabe todas las cosas. Dios sabe que estás en lo poco. Pero para Él trasladarte a lo grande, a lo mayor que tiene, tenés que ser fiel en lo poco. ¿Y cómo se marca la fidelidad, mi hermano? ¿Cómo sabemos que una persona está siendo fiel en lo poco? En la pasión, en la intensidad, en la perseverancia. En saber de que todo lo que estamos haciendo, aunque tu jefe sea incrédulo, lo estás haciendo como para el Señor. ¿No te gustó? Aunque tu jefe sea un incrédulo, aunque tu jefe no crea ni en la luz eléctrica, todo lo que haces, lo haces para la gloria de Él y lo haces como si estuvieras trabajando para Dios. Amén. Así que usted olvídese de su jefe. Usted haga de cuenta que su jefe es una figura que Dios ha puesto acá en la tierra para que usted tenga a alguien que le diga y siga directrices. Pero usted está sirviéndole a Dios en lo que hoy está haciendo. ¿Habrá alguien que dice amén? ¿Alguien le puede dar la gloria al Señor? Todos estamos trabajando para Dios. Todos estamos edificando para el reino. La segunda palabra que quiero leerte se encuentra en Colosenses capítulo 3. Habría mucho pasaje bíblico para traer acá al respecto, pero me quedé en estos dos. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo, hablándole a los Colosenses capítulo 3, verso 23, dice así: todo lo que te hablé anteriormente tiene el respaldo con la Biblia. Y dice, y todo lo que hagáis. Toca a la persona que tenés al lado y decirle todo. Y acá es donde la cruz del Calvario marcó. Antes de la cruz, todo se hacía por ritual. Después de la cruz de Cristo, después de que Cristo resucita en la tumba al tercer día, después que Cristo venció la muerte, a partir de ese momento todo será una cuestión del corazón. ¿Me está entendiendo? Ya no es un ritual, ya no es algo que obras, no, es una cuestión del corazón. Usted y yo tenemos que cuidar el corazón. Dice, todo lo que hagas, dice, hacerlo, ¿cómo? ¿Cómo dice que hay que hacerlo? De corazón. Como para el Señor. ¿Y qué dice? Y no para los hombres. Ay, ahí está el pastor, me está mirando. No, ahí ya está pecando. Ahí ya está pecando. ¿Qué me diría usted si yo le digo que la gran mayoría de los pecados en nuestra vida no fueron materializados, simplemente fueron pensados? ¿Qué me diría si yo te digo que la gran mayoría de tus pecados ayer no fueron materializados? ¿Se entiende? No los llevaste a cabo, simplemente los pensaste en el horno. Jesús no vino a simplificar o alivianar las cosas. Jesús vino a complicarlas aún más porque las tenía que llevar a una cuestión del corazón. Por eso dijo, yo te digo que el que antes se llevaba a una mujer casada estaba en adulterio, mas ahora el que la mira codiciándola, ¿en dónde? En su corazón, ya está en adulterio. Todo así es el evangelio.
Por eso la importancia, mi hermano, de no ser ritualistas, de no ser religiosos, de no venir a la iglesia y montarnos en una postura que no vivimos. ¿Por qué? Porque el corazón es muy importante. Toca a la persona que tenés al lado. Tu mente y tu corazón son muy importantes. Y tu pecado está en tu corazón y en el mío. El pecado que te habita o que muchas veces acariciamos comienza en nuestra mente. Por eso es importante, todo lo que hagan, háganlo de corazón. Mi hermano, cuando hacemos las cosas por interés, cuando hacemos las cosas porque sabemos que va a venir un retorno, cuando hacemos las cosas por conveniencia, cuando hacemos las cosas porque nos están mirando, cuando hacemos etcétera, etcétera, ahí tenemos que hacer un alto. Y lo que estemos haciendo, así sea limpiar un toilet, escuche, tenemos que hacerlo de corazón. ¿Estás limpiando el toilet? De corazón. De corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Eso cambia tu postura primeramente frente a Dios. Y después, mi hermano, lo que no nos damos cuenta es la manera en que vamos a afectar a los que tenemos alrededor. Se acabó el tiempo de quererle predicar a las personas que estás queriendo hablarles de Jesús, temblando, hablando en lenguas, con Biblia grandota. No, mi hermano, vamos a hablarle a la gente siendo apasionados verdaderamente, haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿cómo sabe eso? Después te lo voy a corroborar con la palabra. Amén, dale la gloria al Señor. No hagas las cosas para los hombres, mi hermano. Y no es que le estemos faltando respeto a las personas que Dios me ha puesto en forma inmediata. No estamos faltando el respeto. Al contrario, cuando hacemos las cosas para Dios, el hombre que tenemos al lado se va a dar cuenta de que nosotros pertenecemos a otro lugar. Se va a dar cuenta que no somos parte del común denominador, del grueso, mi hermano. Yo, y no es jactancia, no es vanagloria, no pertenezco más al grueso. Discúlpeme. Por eso a veces yo digo, no me metan la bolsa. ¿Por qué? Porque yo no soy el grueso. Yo tengo que pensar de otra manera. Yo todo lo tengo que alinear a la palabra de Dios. Yo tengo que vivir una vida de discernimiento. ¿Qué significa discernimiento, pastor? Alinear todo a la palabra de Dios. Escuche, no algunas cosas ni las que le benefician o las que usted quiere. Es alinear toda mi vida, toda mi conducta, todas las cosas que suceden en mi vida, todas las cosas que vienen a mi mano, yo la tengo que alinear con la palabra de Dios. Eso es vivir con discernimiento. La palabra de Dios, por eso necesitamos leer palabra. Hay que dejar teléfono, hay que dejar YouTube, hay que empezar a leer más Biblia. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque cuanto más impregnada tendrás tu mente y tu corazón de palabra de Dios, más discernimiento vas a tener para los últimos tiempos en que estamos viviendo. Que por cierto la Biblia lo llama tiempos peligrosos. Desde la cruz del Calvario a la fecha podemos decir que el vivir de un cristiano es una cuestión del corazón, mi hermano. Por eso que yo a veces veo que hay personas que todavía están queriendo mantener una postura 2 horas en la iglesia y después te enterás que en la casa, que en sus trabajos, justito conociste el jefe o el compañero de trabajo y te enterás que el tipo tiene un carácter podrido, que es un desobediente, que es un contestador, que es un lleva contra, siempre llevándole la contra al jefe, siempre buscándole la vuelta, el revoltoso, el gremialista, el que siempre busca, no, esto no, si no hay guantes no lo agarro, no, si no tengo guantes. Siempre buscando, poniendo piedra en el camino. Son de los que siempre están buscándole la quinta patita al gato. Son los revoltosos, los que quieren salir, pero no para un liderazgo sano, sino para un liderazgo corrupto. ¿Me está entendiendo? Y a veces te enterás que de personas que en la iglesia parecen querubines y después te enterás que en sus trabajos no son personas que están marcando la diferencia. Amén. Ni mucho menos apasionados, ni mucho menos personas que viven una vida totalmente diferente al común denominador. ¿Cuántos dicen amén? La gran mayoría de nuestros pecados, te vuelvo y te repito, y agendátelo en tu mente, la gran mayoría de tus pecados y los míos no llegaron a materializarse. Están en tu mente.
Y muchos de ellos los seguís acunando, los seguís ahí, les seguís abriendo puertas, los seguís ahí entreteniendo, están incubando. Y escuche, todo lo que incuba, todo lo que está ahí gestando, tarde o temprano va a dar a luz. Tarde o temprano va a salir. Entonces, por eso es tan importante lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo que hagan es del corazón. Chequéalo. Te vas a dar cuenta cuando estás haciendo algo que no es de corazón. Te vas a dar cuenta cuando lo haces porque estás siguiendo impulsos. Tenemos que tener mucho cuidado. Los otros días hablaba con una persona. Yo oro aún hasta para ayudar. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, yo necesito la revelación de Dios que me diga que tengo que ayudar. ¿En qué? En cierto lugar, en cierta situación. Yo necesito la confirmación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aún para ayudar a alguien. No quiere decir que voy a hacer así, con esa excusa no voy a ayudar. No, yo necesito la confirmación, porque una vida que vive de las confirmaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una vida que vive en el discernimiento de Dios. Y hay veces que tú y yo no tenemos que ayudar. Hay veces que tenemos que traer la mano porque estaremos metiendo la mano en cosas que Dios está tratando, que Dios está en el asunto. ¿Y quiénes somos nosotros para entrar tipo Robin Hood cristiano y querer ayudar a las personas? No, tenemos que tener mucho cuidado. Puedes ver un tema común acá en el pasaje, en los pasajes que leímos. Dios desea que vivamos nuestras vidas al máximo. Amén. Con pasión. Agende esta palabra, pasión. Pasión. Es necesario. Hoy yo no veo, escuche, no quiero generalizar, porque lo que voy a soltar suena a generalizar. No quiero hablar de todo el mundo, pero hoy veo una iglesia que está perdiendo la pasión, una iglesia que no es apasionada. Yo he vivido muchas décadas atrás viendo a una iglesia apasionada, una iglesia que hacía la milla extra, una iglesia que seguía y buscaba la presencia de Dios, una iglesia que no medía tiempo, billetera, nada. Y hoy veo una iglesia acomodada, hoy veo una iglesia que ha perdido la pasión, no es apasionada. Y ojalá que me esté equivocando, ojalá que le esté hablando a la iglesia que no es. Pero mi hermano, si hoy tú te das cuenta que has perdido la pasión en Jesús, has perdido la pasión en las cosas del reino, hoy es el tiempo que el Espíritu Santo te está exhortando. Hoy no estoy acá por casualidad, usted tampoco está por casualidad. Hoy Dios nos está hablando y es para rechequear su vida. Acá hay personas que en un tiempo, pero era en un tiempo. ¿Qué pasó? Usted lo sabe. Ya sea, por eso que la palabra de Dios dice, cuando va a una de las iglesias del Apocalipsis, le dice, recuerda dónde has caído. Dios sabe, Jesús sabe que usted sabe. Mira a la persona que tenés al lado y decirle, Jesús sabe que vos sabés. Así que no te hagas. Ahí es donde se nos pasa todo. Cuando vos mirás a la persona y más si tenés confianza, decirle, esposo, esposa, vos sabés que Jesús sabe lo que vos sabés. ¿Qué, pastor? Jesús sabe dónde has caído. Jesús sabe dónde te descuidaste. Jesús sabe qué fue lo que te enfrió, lo que te apagó. Jesús lo sabe. Ahora, como Jesús lo sabe, que tú sabes, sucede algo. Hay que meter mano right now. Porque si no, vamos a estar en problemas. Ya seas que seas predicador, un maestro, había una persona que estuvo con nosotros hace mucho tiempo, quizás en nuestros comienzos, que cada vez que yo terminaba de predicar, yo siempre me transpiré, siempre me mojé, siempre fui así intenso predicando la palabra, y él se acercaba y me decía, tengo que reconocer algo de vos, me decía. Encima era argentino. Entonces me hablaba a lo argentino, tengo que reconocer algo de vos, que estás predicando como si acá hubiera miles de personas. Y éramos solamente 38. Hubo un tiempo que Oasis se había estancado en el número 38. Yo soñaba con el número 38. Yo me paraba en la puerta y cuando entraban los nenes con osito decía 38, 39 y le contaba el osito. Soñaba con eso. Pero todo eso tuvo una fecha de vencimiento hasta que comencé a entender que no estamos aquí para perseguir números, no estamos acá para llenar
lugares, estamos acá para afectar a las personas. Necesitamos, y cuanto más personas sean afectadas por el reino de los cielos en los tiempos en que vivimos, esa será la victoria. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Entonces ahí se me pasó y ya dejé de contar y no me interesó más. Y ahí Dios se encargó de lo que se tenían que encargar. Mientras estamos obsesionados en cosas que Él no se obsesiona, estaremos frustrándonos. Y eso también apaga nuestra pasión. Si querés ser apasionado, comenzate a alinear a lo que a Él le apasiona. ¿Qué le apasiona, pastor? Que estemos ahí por las almas, que estemos preocupados por las almas, que amemos las almas, que no estemos buscando un número, que no persigamos una membresía. Amemos las almas, porque ahí nos estaremos alineando con el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos están alineados con Él? Dale la gloria al Señor si lo crees. Predicador, maestro, vendedor, cocinero, cualquier cosa que hagas, deberíamos hacerlo con pasión. Cuando te dedicas, hace unos hablábamos hablaba con una de mis hijas y me decía, qué lindo porque tiene un grupo ahí que de repente el cirujano le pone onda al lugar. Es como que empieza a hacerse el loco. Y entonces le digo yo, medio como tu padre, más o menos así. A mí me gusta hacerme el loco, pero en el buen sentido. Me gusta ponerle onda porque yo sé que eso crea un ambiente de distensión en un ambiente de tensión. Escuche, porque a veces Dios nos pone en ambiente de tensión. Es un ambiente de tensión, pero si nosotros distendemos a los que tenemos al lado, trabajamos en un ambiente de armonía donde todos estamos relajados, todos sabemos lo que venimos a hacer, todos hacemos lo que tenemos que hacer y eso será un ambiente maravilloso. Qué importante cuando el director técnico, tú te das cuenta que trabaja con el equipo. Que no es simplemente alguien que le orienta cómo pegarle a la pelota. Hay otra cosa que el director técnico baja. Y es ese ambiente de armonía, es ese ambiente de tranquilidad. Y aún en medio de la tensión hay una paz, hay una tranquilidad. Que solamente eso se puede hacer cuando somos apasionados en lo que hacemos. Por eso la invitación del Espíritu Santo es que te hagas preguntas. Las personas son atraídas por la pasión, mi hermano. Tú sabes que las personas quieren trabajar con personas apasionadas. Si bien muchas veces se sienten confrontadas, a mí me ha pasado de que cuando estoy hablando algo enérgico, algo radical, a veces las personas se encuentran como que, pero yo no sé si voy a poder. Y eso es normal. Pero qué lindo cuando empezamos a ser tan apasionados que empezamos a impactar un contagio en los demás. Empezamos a contagiar. Usted sabe que usted y yo podemos ser gente que contagia. Tenemos que contagiar en este tiempo. Hay una gran necesidad allá afuera. Hay una gran necesidad y las personas tienen necesidad de escuchar lo que vos tenés. Escuchar. Los otros días me dice una persona, pastor, tengo un problema yo. ¿Cuál es el problema que tenés? Es que yo soy tímido. No, te voy a corregir. No sos tímido, sos cobarde. Y ahí, cuando le cambié el nombre, porque a mí si hay algo que no me gusta y corrijo enseguida, es cuando me le quieren cambiar el nombre a las cosas y mucho más dentro de la iglesia. No es que sos tímido, sos cobarde. ¿Por qué? Y él me explicó, que a mí me cuesta hablar del Señor cuando estoy en... Eso es cobardía. Eso se llama cobarde. Porque aquí otras cosas te animás a hacer. Entonces no sos tímido. Amén. No eres tímido, eres un cobarde. Es alguien que está pensando en los resultados que vas a tener después de hablar de Jesús en ese lugar. Me van a echar del trabajo, mi familia se va a enojar, mi nuera se va a enojar, mi suegra se va a enojar. Y estás pensando todo eso. Y eso lo único que va a producir en usted y en mí, cobardía. Y la cobardía no entra en el reino de los cielos. Va acompañado de todos los adúlteros, fornicarios, mentirosos, etcétera, etcétera. Están en esa lista. Las personas son atraídas por la pasión. Tocar a la persona que tenía al lado y decir, apasionado. ¿Por qué? Porque el apasionado es un imán. El apasionado, las personas quieren estar. Si bien se van a sentir desafiadas, será un desafío lindo. Porque van a decir, si él lo puede hacer, yo lo puedo. Un amén descolgado. Si él lo puede hacer, yo lo puedo. Si él puede ser apasionado en esto, yo también. Amén. ¿Quieren ver a alguien que está apasionado con un celo ardiente? ¿Quieren ver? ¿Quieren verlo? ¿Seguro? Porque le voy a hablar de alguien que no se habla mucho menos en esa situación. Hoy se habla de otra cosa.
Es mucho más fácil hablar del Jesús del librillo y de la toalla que lavó los pies que de hablar del Jesús que yo te voy a hablar ahora. ¿Estás preparado? En mi opinión, para mí es el ejemplo de una persona apasionada. Jesús. ¿En cuándo? En una situación que te voy a enumerar. ¿Recordás la historia cuando Jesús echó a los cobradores del templo? A los que estaban adentro del templo, los echó. Se predica muy poco este pasaje porque es más aceptable, como te decía, al Jesús de la toalla. El Jesús de la toalla es maravilloso, es como el Jesús que te presenta Netflix, siempre riéndose, siempre con carita de bueno. Sin embargo, en este pasaje se nos muestra a un Jesús desatado, a un Jesús que era pasión, pero a la vez como una furia descontrolada. Los discípulos se quedaron en ese momento con la boca abierta así y la lengua desenroscada. Lo miraban porque no podían entender que ese Jesús maravilloso, ese Jesús que sanaba a los leprosos, que libertaba a los cautivos, que sanaba a los ciegos, no podían ver que en ese momento Jesús fue al templo a hacer un desastre, literal. El pasaje de Jesús poniendo orden en el templo. Seguime ahora porque esto se pone bueno. Es el pasaje de Jesús que llegó al templo a poner orden. Bueno, este es exactamente el mismo ejemplo del Jesús que tus ojos y los míos van a ver cuando Él vuelva. Él no viene para ver si lo aceptás, ¿eh? Él viene a poner orden a la tierra. Él va a venir a poner orden. Él viene como el Rey de Reyes, Señor de Señores, con ojos de fuego, con una potencia que nadie podrá mirarlo. Él viene así, de esa manera. Dice que se metió en el templo, el pasaje, poniendo orden. Ese fue un acto apasionado. Y dice la palabra de Dios que se encuentra no solamente en los evangelios, sino se encuentra en el Salmo 69, verso 9. Dice la palabra: me consumió el celo por tu casa. Ahí está la clave. Dice que era consumido. Juan capítulo 2, verso 15. No se quedó ahí, él no entró al lugar. Él fabricó algo, escúcheme. Él fabricó algo para latiguear a los que estaban vendiendo, a los cambistas del templo. A los que estaban vendiendo palomas. A los que estaban haciendo que no, a los que estaban perturbando que el cumplimiento de la palabra de Dios dentro del templo no sea el correcto. Síganme. La palabra de Dios dice: mi templo será casa de oración. Bueno, estos muchachos habían agarrado el templo para otra cosa. ¿Te es familiar esto? ¿Te es familiar a veces cuando nosotros nos movemos en forma irreverente en el lugar donde Dios nos llama a la reverencia? ¿Te parece algo que tiene semejanza? A mí sí. Dice, haciendo un azote, dice la palabra. Estoy en Juan capítulo 2, verso 15, creo que no está en pantalla, pero mañana te lo agendás, entras ahí en el capítulo 2 de Juan y vas a leer esto. Dice, haciendo un azote de cuerdas hecho afuera del templo, dice, echó afuera del templo a todos con el lazo. Me imagino los discípulos ahí parados y él, ¡pam!, váyase de acá, torrante. Diría, si fuera argentino Jesús, ¿no? Delincuentes, perversos, ¡wow! Y ahí lo cruzaba. Las espaldas rojas de los latigazos. Claro, ese es el Jesús que no nos gusta que nos hablen. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la postura del Jesús que vuelve. Seguidme. Del Jesús que vuelve. El Jesús que estuviste adorando dijo que Él nacería y nació, que Él moriría en una cruz y murió, que Él resucitaría al tercer día, pero también dijo que Él volvería. Bueno, yo ahora a la luz de la palabra te estoy mostrando el Jesús que viene, y viene de esta manera. ¿A qué, pastor? A poner orden, exactamente así. Así que no creas que vamos a ver a un Jesús pacífico, a un Jesús que dice, bueno, mira, pasá para este lado, que vamos a ver qué. No, viene a poner orden. Toca a la persona que tenés al lado y decirle, viene a poner orden. Dice que empezó a echar la gente del templo, a las ovejas, a los bueyes. Fíjese, tenían los animales adentro del templo. Si me meto ahí nos vamos a las 2 de la tarde. Pero no me voy a meter ahí.
ovejas, bueyes, esparció las monedas de los cambistas porque se estaba manejando dinero. Eso estaba dejando un rédito. Cuando empezamos a transgiversar las cosas que deben ser en el templo, comienza a ser un rédito, y eso es lo que comienza a tentar a los pastores, a los líderes. ¿El qué? Mírame, el rédito. Por eso jamás permití el negocio dentro de la iglesia. Jamás me siento con un pastor que maneje las finanzas de la iglesia o que tenga el número de cuenta en su bolsillo. Jamás me siento porque sentarme en mesas de escarnecedores. ¿Me está entendiendo? Cuando el Espíritu Santo me revela que estoy sentado en una mesa con un pastor que ha encontrado el rédito en el templo de Dios, me levanto y escuche, y cuidado que hasta le doy vuelta a la mesa si me doy cuenta. Lo he hecho. Por eso que, como usted verá, a veces usted se puede llegar a enterar que algún pastor de la ciudad puede llegar a hablar no muy bien de mí. Yo sé por qué. Porque no acaricio este tipo de cosas. Dice que Jesús, ese Jesús que te muestran flaquito, ¿viste? En Netflix, ese Jesús casi desnutrido con unos bracitos así finitos, dice que empezó a dar vuelta a las mesas. Y esto tiene un significado que quiero ir terminando. Dice que empezó a darle la vuelta a las mesas. Los entendidos y los estudiosos de la época saben y entienden que esas mesas pesaban alrededor de 80 kilos cada una. Él enojado, airado, pero con pasión, porque ahí lo explica, me consumió el celo por la casa. ¿Qué significa consumirnos el celo por la casa, mi hermano? Es cuando empezamos a ver que en el templo no se están haciendo las cosas que cumplan el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando tú estés en un lugar o conozcas a alguien que está en un lugar donde no se está llevando a cabo el cumplimiento de la palabra de Dios, en ese lugar levántate y andate, porque ese no es un lugar de Dios. Ese lugar ya se ha pervertido y es necesario que empiece a buscar la brújula y empiece a buscar el norte, porque seguramente ya lo ha perdido. Celo es simplemente otra palabra que viene o puede ser acompañada de pasión. El celo por tu casa me consume. ¿Alguna vez intentaste imaginarte a Jesús haciendo eso? ¿Te lo imaginabas mientras yo lo describía? ¿Te imaginabas? Porque hay una iglesia que no tiene la capacidad de imaginación en un Jesús enojado con un látigo en la mano. No tiene. ¿Por qué? Porque le han pintado por muchos años, lo contaminaron, lo intoxicaron con la forma de un Jesús que... Entonces, cuando le hablas de esto, se quedan con la boca abierta. Jesús está azotando a los cobradores, a los vendedores de palomas, los está corriendo, se van como ratas, porque eso es lo que pasa cuando son descubiertos, se tienen que ir como ratas. Jesús está volcando las mesas mientras los discípulos se están viendo con sus bocas abiertas. Me imagino la situación de los discípulos, no entendían nada. Ahora permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te consumió el celo por la casa de Dios? ¿Cuánto fue la última vez que te consumió el celo por estar haciendo lo que tenés que hacer para Dios? Y sabe, me estoy metiendo en un tema que daría para mucho hablar, porque hay muchas personas que han confundido el celo por la casa de Jehová. Y no es ese. Hay otras cosas. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas que están pasando en este momento es que la iglesia está empezando a mover sin las directrices bíblicas. La iglesia se está moviendo sin estar escudriñando la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, es así. Y si la palabra de Dios no lo dice, no es así. Entonces, como empezamos a abrir las puertas porque creemos que para que las personas nos acepten allá afuera hay que abrir puertas, yo quiero decirte que eso no está en la palabra, porque dice que las puertas del reino son estrechas y el camino que sigue es estrecho. Cuando tú y yo empezamos a caminar en puertas estrechas y en caminos estrechos, hace un freno y hace un stop, porque estás caminando en una senda que no está Dios acompañándote o acompañándome. ¿Cuántos dicen amén?
Sépalo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, como te decía anteriormente, que tenías celo por algo? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste apasionado, apasionada por algo? Yo quiero decirte que Jesús vuelve exactamente de la misma manera. Vuelvo y repito, no tengas una imagen del Jesucito que viene para ver a ver qué va a pasar, a ver si No, Él viene decidido a poner orden. Entonces, vamos a ver a un Jesús que nos va a dejar con la boca abierta. Muchos quedarán con la boca abierta. ¿Estás viviendo una vida de sonámbulo? ¿Tenés a alguien sonámbulo en la familia? ¿Saben qué es un sonámbulo? Sonámbulo es alguien que se levanta en las noches, está dormido y empieza a caminar. Nosotros teníamos ahí en la familia un sonámbulo, una sonámbula, y salía. Y a veces se frenaba en los closets, se metía dentro de los closets y todo y quedaba ahí. Vio como la rumba cuando encuentra lugar, vio que en la rumba esas que barren y hace vacuum, que hace pi, 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 como que perdió la bruja y pi, pi, pi. Bueno, así. Hay personas que hoy están andando así. Por la vida sonámbulas, sonámbulos. La palabra de hoy llega a nuestras vidas para desafiarnos a vivir vidas apasionadas, vidas con pasión. Y quisiera darte otra perspectiva al respecto. Ahí en 2 de Corintios capítulo 9, verso 2, donde Pablo describe las siguientes palabras. Y acá donde te quiero corroborar la importancia de que hoy empezamos a recuperar la pasión. ¿Sabe por qué hay gente que todavía no ha llegado ahí afuera? ¿Sabe? ¿Quieres saberlo? Bueno, no solamente porque ve gente que está dentro de una iglesia que está viviendo vidas comunes y no vidas sobrenaturales. No solamente eso. ¿Sabe por qué hay gente allá afuera que cuando no le interesa, no tienen esa? ¿Sabe por qué? Porque están comprobando que hasta la iglesia hoy que habla tanto de Biblia no están viviendo vidas apasionadas. No tienen pasión. Están manito en el bolsillo, vienen a las reuniones sin esperar nada, no reciben, no esperan, no reciben. Porque eso es una cadena, es un círculo vicioso. Si no esperás, no recibís. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque la Biblia está cargada de palabra que nos dice que el que golpea se le abre. El que busca halla. Entonces, cuando dejamos de buscar, cuando dejamos de golpear, Dios entra en un modo donde no puede intervenir. Entonces, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo acá? Estoy en 2 de Corintios capítulo 9, creo que lo tenemos en pantalla. Pues conozco vuestra buena voluntad. Escuche. De la cual yo me glorío, dice el apóstol Pablo, entre los de Macedonia. Estaba hablando de la iglesia de Macedonia. Que Acaya, escuche, la iglesia de Acaya está preparada desde el año pasado. Escuche lo que dice. Y vuestro celo, ¿qué pasó con el celo de ellos? Ha estimulado a la mayoría. ¿Qué sucedería si tú y yo empezamos a ser más apasionados? A mostrarle a nuestros hijos que somos apasionados con lo que hacemos. A mostrarle a nuestros seres queridos, a los que amamos, que somos apasionados. ¿Están viendo religiosidad o pasión en su vida? Porque esas son dos cosas totalmente diferentes. Porque los religiosos lo único que hemos hecho es barbaridad. Los religiosos lo único que hacen es hacer tonterías. Pero el apasionado por Cristo es diferente. ¿Qué le estamos mostrando a nuestras familias? Que somos apasionados, que somos convencidos, que somos radicales en lo que estamos viviendo, que somos personas que no nos rige otra cosa que no sea la palabra de Dios. Eso le estamos mostrando a nuestros seres queridos, a las personas que tenemos al lado. Dice, porque el entusiasmo de ustedes, dice, ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Dice que una iglesia estimuló a la otra por esa pasión, por esa entrega, por ese espíritu que había. ¿Te diste cuenta que de esas últimas palabras, el entusiasmo que ponen a las cosas, dice, de ustedes, ha servido de estímulo, ha servido a los otros? De decir, wow, es imitable esto. ¿Te gustan o nos gusta imitar otras cosas? ¿Qué piensas que sucedería si esta comunidad viera una iglesia encendida, si viera una iglesia que está apasionada? ¿Qué crees que sucedería si este condado comienza a enterarse que en Oasis hay gente apasionada? Que no son robots, que están ahí estructurados por un hombre. Que cuando nombran a Oasis,
que es una de las cosas que queremos, los paradigmas que queremos romper en lo personal. ¿Viste? Porque hoy nombrás a la iglesia tal y enseguida pensás en el pastor. Que Oasis sea que cuando nombrás Oasis, lo primero que se te venga a la mente no es al pastor Eduardo, sino a una iglesia apasionada. ¿Qué sucedería? ¿Te cierra? No, te rompen los paradigmas. Porque hablas de la iglesia tal en Guatemala y enseguida se te viene el pastor de la iglesia. Hablas de la iglesia tal en Miami, se te viene el apóstol enseguida. ¿Por qué no entrar a pensar que cuando hablen de Oasis acá en este condado, la gente diga, ahí adentro hay gente apasionada por Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Habrá alguien que diga gloria a Dios. Que no enseguida se le viene el pastor, ay, el pastor es argentino. No, hay gente apasionada ahí adentro. Hay gente que cuando habla, lo que aprende, lo que es enseñada, cuando habla palabra de Dios, lo habla en forma apasionada. ¿Cuántos dicen amén? Todos los miembros de esa iglesia están apasionados en la adoración, que realmente vienen a adorar a Dios y no como los shows que hoy estamos viendo y presenciando. Que usted cuando venga los domingos, venga a danzar y adorar, porque usted quiere adorar a Dios, porque usted es un apasionado, porque usted el jueves estuvo adorando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted el miércoles estuvo adorando al Señor. No necesita venir el domingo para que los hermanos para que usted alabe. ¿Me está entendiendo? Ese es un apasionado. ¿Usted adora en la semana a Dios? ¿O está escuchando punch, punch, punch? O como una vuelta, una persona que tenía problemas en su casa. Y después, porque usted sabe que acá uno se entera todo. Me enteré que en la casa se frecuentaba la musiquita de este que está de moda, Bad Bunny. Sí, en Puerto Rico está dando vueltas, están haciendo plata con él. Pero mientras tanto estamos dañando la mente de mucha gente, de muchos niños, jóvenes, adolescentes. Pero nos está dejando los chavos. En esta familia, que tendría que escucharse música cristiana, se escuchaba al inepto este. Porque eso es lo que es, un inepto. Podría tener otros calificativos. Y no necesariamente burdos. Podía ponerle calificativos bíblicos. Pero ¿cómo en una casa de un cristiano, de una cristiana, vamos a poner música burda? Música que nos tendría que prenderse fuego el pecho de la vergüenza. Entonces después esta persona decía, ¿por qué la niña tenía estos comportamientos? O el niño con comportamientos fuera de lugar. Pero esto no hay que romperse la cabeza, señores. Si tú alimentas tu hogar de esa manera, los resultados van a ser esos. Entonces hoy, en vez de tener y volver a recuperar los altares en nuestros hogares, volver a recuperar el altar en nuestras vidas, empezar a adorar a Dios. No necesitas cuando venís acá mirar ningún show que los 4 o 5 que están acá arriba te están dando, porque vos vas a estar adorando. Es más, vos no te vas a dar cuenta cuando el hermano por ahí entró antes o entró después, porque vos estás adorando, porque vos sabés lo que es adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabés por qué Jesús se puso así? Porque en el templo había que ordenarlo. Y cuando tenemos que poner orden, nos vamos a tener que comportar como Jesús. Hay que ser radicales. Y no digo que te hagas una fusta, pero hay que ser radicales, señores. Y empezate a acostumbrar, porque el Señor sabe que lo que estoy hablando tendrá cumplimiento y tus ojos y los míos los van a ver. Tenés que estar preparado, porque Jesús no viene como el pobrecito a ser aceptado. Jesús viene como Rey de Reyes a ordenar el templo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A sacar a las gallinas, a sacar a los vendedores, a sacar a los negocios de familia en las iglesias, a sacar a los pastores que viven de lo que da la ganancia, a los que se meten la plata del Señor, que es para el Señor, a los bolsillos y las cosas personales de ellos. El Señor viene a poner orden. Pero escuchá, dice la Biblia que empezará por la casa.
Entonces empezamos a rasgarnos las vestiduras porque nuestros hijos tienen comportamientos. Y mi hermano, en una casa de un cristiano ya no puede haber ese tipo de cosas. Si a mí me repugna verlo, imagínense cómo voy a escuchar su música. En la medida que empecemos a acariciar ese tipo de cosas, porque queda bien, porque todo el mundo lo hace, I don't care. Entonces prepárate para los resultados en tu vida. Prepárate, porque si no hacemos los cambios que tenemos que hacer, ese Jesús que pronto vuelve, escuche lo que le digo, está mucho más cerca que antes. Vendrá exactamente igual a poner orden. Y si te predicaron otra cosa, que el Jesucito viene ahí, que va a bajar, es más, ni va a pisar la tierra, nos va a raptar y nos va a sacar de todo el desastre que hay acá. No, yo quiero decirte que Él va a venir en pleno desastre. Y que la iglesia va a estar en pleno desastre. ¿Me escuchás? Porque otra cosa que te predicaron, nos predicaron que va a haber, Jesús llega tipo salvataje. No, Jesús no viene tipo salvataje. Jesús viene a buscar a los que vencieron. Por eso que hay que estar preparados. Por eso que las dinámicas de este mundo no pueden ganarse en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Hay una atracción divina. La pasión la produce. Hay una atracción que no puede superarse. La gente querrá caminar con los apasionados. ¿Tendrá que definirse, pastor? Claro. ¿Tendrán que determinarse? Claro. Como siempre. Pero buscarán apasionados. ¿Sabe? En una oportunidad, quiero terminar con esto, en una oportunidad escuché una historia que me tocó. Y dice que un hombre fue a la campaña del pastor Moody y lo escuchaba predicar y tenía una persona al lado y mientras permanecían sentados, este hombre le pregunta al hombre que tenía al lado, ¿vienes aquí porque crees en las cosas que él está predicando? Y este hombre le respondió, no, yo vengo aquí porque él cree en ellas. Mi hermano, cuando la gente nos empiece a ver que lo que nosotros hablamos es lo que respiramos, que no tenemos no hay otras metas, no hay otras cosas, que Él es lo primero, que la palabra de Dios es lo primero en nuestras vidas. Cuando las personas se den cuenta de eso, ¿sabes qué se van a dar cuenta? Que dejaste de jugar. ¿Sabe de qué se van a dar cuenta? De que eres un apasionado. Ese hombre no estaba ahí por lo que él hablaba, sino porque él sabía que creía en lo que estaba hablando. Cuando empecemos a estar enfrente de personas apasionadas que creen, no te están hablando fe, le viven la fe, respiran la fe. Se mueven en la fe. No te hablan de economía divina. Viven la economía divina. La respiran a la economía divina. No viven una salud de lo horizontal. Viven una salud de reino. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando estás con personas así, vas a ser desafiado. Pero cuidado, abrir los ojos porque estás frente a un apasionado. ¿Y qué hacemos? Seguirlo. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo. He leído muchos libros, pero uno de los libros que impactaron mi vida fueron de Watchman Nee, chino. Alguien que el Espíritu Santo tocó en la China comunista y por predicar el evangelio vivió prácticamente toda su vida preso. Y me impactó escuchar el testimonio de uno de sus compañeros de celda. Y para terminar, quiero decirte que en los últimos tiempos no vas a necesitar hablar en lenguas. No vas a necesitar saber versículos de memoria. Y qué bueno si tenés memoria para acordártelos. Y dice que el compañero de celda de Watchman Nee estaba ahí y dice que como sabían que Watchman Nee escribió la gran mayoría de sus libros en la cárcel, libros que impactaron a mucha gente, incluyéndome. Cambiaron de mi manera de pensar, respaldados por la palabra. Dios la ha usado a ese hombre para hablar en ciertas cosas importantes de la iglesia. Lo ha usado a Watchman Nee. Y como los demonios y el diablo sabía perfectamente lo que iba a hacer con Watchman Nee, lo metieron preso. Y dice este hombre que todos los días
las directivas de arriba mandaban a guardias a decirle, Ni, hoy puedes estar con tu esposa. Eso sí, si niegas tu fe. Eso sí, si dices que Jesús es una mentira y que la Biblia es una mentira. Hoy puedes estar con tu esposa. Y él contestaba, señal que debo seguir estando acá. El compañero de celda escuchaba. Una dice que venían todos los días a decirle, Ni, ¿tú puedes estar libre? Le abrían la puerta de la celda si él negaba a Jesucristo y negaba la autoridad de la palabra. Dice que llegó un momento que el compañero de celda le dice, Ni, yo quiero tener lo que tú tienes. Pasión. ¿Qué tengo que hacer? Y dice que aceptó ese día al Señor Jesús en su corazón. En ningún momento dice, me predicó la palabra. No, va a ser las posturas definitorias en nuestra vida. Van a ser las posturas determinantes, señores. Va a ser las vidas que van a tocar a las multitudes. Van a ser vidas que están impregnadas de la palabra. Y que están esperando al Jesús que viene a poner orden. Que aman a ese Jesús. A mí en lo personal no me asusta ese Jesús que viene a poner orden. Lo estoy esperando. Pero ¿sabes una cosa? Tú quieres tocar a las personas, impregnate de la palabra. Eso automáticamente va a llenarte de una pasión que los demás querrán tener.